ahorita la comunidad en este curso, que les vaya bien en la introducción. Lo que me ha tocado conversarles es 5 temas: dolor, disnea, fuerte y ganancia de peso, edema, fiebre, desde el punto de la psicología. O sea, nos olvidamos de la fisiología, de la patología, simplemente vamos a trabajar en relación a la psicología. Meses, examen físico. Y también, como son temas muy amplios, nos sirve para motivar, ¿no? Simplemente motivarlos para que ustedes sigan investigando. El libro de Argente, ¿no? Ese libro inicial que ustedes tienen. Lógicamente pueden buscar otro libro, ¿no? Pero nosotros tenemos que, bueno, la exposición es solo en base a Argente. ¿Crees que te puedo poner? Sí, 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 claro que sí. ¿Ya está grabando? Está grabando. ¿Qué eso? Creo que sí, está con el rojito acá. Sí. Ya, ahí está bien. Qué chévere. Vamos avanzando. En relación al dolor, cuando tenemos que evaluar el dolor, tenemos una buena anamnesis acompañada siempre de un buen examen físico. Anamnesis, incluyendo las físicas, conductorias, palpatorias. Tal es el caso que el autor dice: la falta del relato, o sea, la falta de una buena anamnesis, empobrece la comprensión del cuadro, se empobrece llegar al diagnóstico. Tenemos que relacionar en el interrogatorio del dolor otros síntomas: mareos, limitación de la movilidad, signos de inflamación, fiebre, pérdida de peso. Paciente que viene con dolor abdominal de 15 años, con pérdida de peso, pensamos en una neoplasia, ¿no es cierto? Se puede pensar que de forma muy delicada. Paciente que viene de 70, 80 años con dolor abdominal en el epigastrio, con pérdida de peso, uno de los diagnósticos principales es una neoplasia. Entonces tenemos que relacionar el dolor con otros síntomas, ¿no? De forma bien exhaustiva. Habla de anamnesis cuidadosa del paciente. Si no, el paciente no puede manifestar del familiar que lo acompaña. Es altamente conocido de repente por ustedes ahora, para hablar de dolor, la mnemotecnia que se dice, ¿no? Alicia, aparición, occurrencia de enfermedad, localización, irradiación, características del dolor, intensidad, evaluación o atenuaciones. Antes se decía evaluación, evolución del dolor, ahora dice todo es igual, que lo agravan o lo atenúan. Siempre tenemos que conocernos esta mnemotecnia para dolor. Hasta ahora, ¿no? Yo cuando veo un paciente en el hospital, en la clínica, viene por dolor, me acuerdo de la Alicia, en relación a la antigüedad, puede ser agudo o crónico. Puede ser agudo cuando es el dolor de corta duración. Generalmente obedece un mecanismo claro. Generalmente se acompaña de problemas autonómicos: sudoración, taquicardia. Crónico, en
realmente no tenemos un origen evidente, no se acompaña de fenómenos autonómicos, no viene con dolor, no viene con sudoración, con taquicardia. Generalmente se relaciona con las cefaleas y la lumbalgia crónica, siempre un problema de artrosis, siempre va a venir con dolor el paciente, un problema de la contractura lumbar, muscular lumbar. Cada vez que hace ejercicio va a regresar el paciente con las mismas características. También se habla de velocidad de instalación en este punto. Súbito, habla de patologías vasculares, patologías de vísceras. Gradual, procesos inflamatorios, ¿no? Lesiones degenerativas, tumores, ¿no? Ahora en forma gradual, aparece en forma gradual, aumentando. Aparición, localización sería el segundo punto. Nos ayuda a establecer un órgano y el proceso que afecta. Cuando es dolores en extremidades es fácil de diagnóstico, pero cuando es un dolor que esté en el tórax, abdomen, región lumbar, entonces es un poquito más complicado. Cuando es el tórax puede ser dolor visceral o dolor somático. El dolor visceral se relaciona a los órganos que están dentro de la cavidad torácica. Puede obedecer a lesiones coronarias, aórticas, esofágicas, pulmonares. Cuando es somático, hablamos de la parte superficial, lesiones cutáneas, subcutáneas, musculares, nerviosas, cartilaginosas, óseas, articulares y también pleurales. Cuando el dolor obedece al problema del abdomen, la definición es más compleja. Hablamos también de dolor visceral y dolor parietal. El dolor visceral es un dolor que tiene límites imprecisos, no respeta la línea media. Puede dar a ambos lados, primero acá, después de este lado. No se acompaña con contracturas musculares de la pared. Y el paciente se torna inquieto. Si es intestinal o si es biliar, cólico, ¿no? El paciente está tranquilo cuando no hay dolor y después se torna inquieto cuando empieza a aparecer el dolor. En el abdomen también un dolor parietal, ¿no? Lo que sería un dolor somático en tórax, en el abdomen es un dolor parietal, porque afecta a las estructuras superficiales, la contractura muscular, los músculos se inmovilizan, ¿no es cierto?, en el dolor de la respiración. El dolor se atenúa, se acentúa con los mínimos movimientos. Y por último, cuando el dolor es de origen lumbar, también es complejo. Hablamos de las lumbalgias, de las ciáticas, hablamos de un dolor referido, ¿no? Que el paciente atribuye a una estructura somática, una estructura superficial, un dolor que se origina en una enfermedad de una víscera profunda, riñones, ¿no es cierto?, lesiones retroperitoneales, se habla también de la disección de aneurismas, son dolores referidos. Hablando de los dolores referidos que se relacionan con la irradiación. Entonces, aparición, localización, irradiación. El dolor está circunscrito en una sola zona, el paciente con gastritis, dolor en epigastrio, o se extiende a otras regiones, ¿no? Más o menos distantes. Paciente con dolor en epigastrio, pero que el dolor nota claro el paciente que se irradia en cinturón, entonces ya, a efecto de la gastritis, tenemos que olvidar y pensar en otras patologías, ¿no? Por eso es importante la irradiación. Dolor que aparece en región hipocondrio derecho. Si no se irradia, podemos pensar en el colon, ¿no? Una distensión de colon, patología colónica. Pero si dice que se irradia la espalda, se irradia el hombro, podemos pensar en un problema de cerebral. Y así, ¿no? Son los problemas que hay en la relación del paciente en relación al dolor. El paciente que tiene dolor en región lumbar, pensamos en una lumbalgia mecánica. Pero se dice que el dolor camina hacia el testículo, camina al escroto, tenemos que pensar en una patología renal. Aparición, localización, irradiación, características. La
descripción de las características del dolor es de gran apoyo diagnóstico. ¿Qué es una característica? Es un rasgo que lo distingue, o sea, de una cosa que la distingue de otras cosas, no en general. Por ejemplo, dice infarto, lo que dice el autor, paciente que tiene infarto, vive con infarto de corazón, infarto de miocardio. El paciente no va a venir tranquilo, no va a venir, dice, con la mano larga, definiendo un dolor intenso, prolongado, con sensación de muerte, ¿no? Que le aprieta, acompañado de manifestaciones adrenérgicas, sensación de muerte, sudoración, taquicardia, hipotensión, ¿no es cierto? Y si viene el mismo paciente, tranquilo, que simplemente un dolor vago, refiere al médico de acá, doctor, me dice, ¿no? Podemos pensar en infarto, de repente no, pensar en una costocontritis, ¿no? Un dolor de tipo muscular, tendinoso, cartilaginoso. Para eso hay palabras, hay metáforas que nos dan las características del dolor. ¿No? Tenemos que saber eso. Dolor de puntada en la arteritis, el paciente viene con dolor urente, puede ser una gastritis, una úlcera gastrointestinal, si es en la piel, un herpes zóster, dolor constrictivo, angina que aprieta, penetra, ¿no? Angina de pecho, infarto miocardio, transfixiante, también dolor penetrante intenso, una pancreatitis. Dolor sordo que no se puede definir, podemos pensar, ¿no? En una perturbación cardíaca. Dolor pulsátil, el pulso, el dolor pulsado acá, puede ser un absceso, un absceso bucal, muy común el dolor cólico de Charcot, que es el cólico biliar, cólico intestinal, cólico renal, ¿no? El dolor cólico que aparece y desaparece. Dolor gravativo, dice, no me duele, tengo una aprieta, siento que me aprieta acá. Si buscamos otras características, pues si hacemos ictericia, podemos pensar en una patología. Nos debemos conocer, ¿no? Ver qué tipo, a darle el nombre, el tipo de dolor, que nos puede aumentar incluso, ¿no? En relación a la intensidad. La intensidad se relaciona con la cuantificación del dolor. Dice, la medición del dolor depende de la percepción del paciente. Hay personas que lo toleran bien el dolor y hay personas que no toleran bien el dolor. No, es muy subjetivo. Dos tipos de escalas. Dice, escala nominal, lo básico, ausente, débil, moderado, intenso. Pero es muy subjetivo. Si el paciente no se comunica, no puede hablar, un niño, un paciente no, de repente tiene un problema mental, si el paciente está alegre, diferente, se nota que está preocupado, incluso que está llorando. Lo que usamos en la escala analógica, valoración del 1 al 10, el dolor, la intensidad del dolor, y esta a nivel de los extremos es sencillo, ¿no? Me duele mínimo, me duele mucho, muchísimo. La mayor dificultad se ve en los cuadros intermedios. Por eso influye la personalidad del paciente que tiene y la relación al dolor. Esta escala nos sirve porque valora pequeñas variaciones. Y generalmente se usa en pacientes que están con tratamiento antiinflamatorio, digamos. Hoy día damos tratamiento, mañana vemos cómo está el dolor. Del 1 al 10, ¿cuánto era ayer? A 6, ahora es 4, o sigue con 6, no sigue, ¿no? Para valorar la respuesta al tratamiento. La que usamos es esta, ¿no? Es una escala que suena el dolor. Es que van a empezar ya clases con pacientes, ¿qué es lo que tienen que utilizar? ¿No? Puede ser muchos pacientes con dolor. Factores que atenúan o agravan. Dice, el contexto en el que se inicia el dolor puede dar al diagnóstico. Paciente que viene con dolor en las articulaciones, que cada vez que camina, le duele las rodillas, pensamos en una artrosis. Paciente que viene con dolor, ¿no? En las articulaciones, que se acompaña de repente de rigidez, en las mañanas apenas se despierta, pensamos en una artritis. Paciente que viene con cefalea, ¿no? Con dolor,
que aumenta cuando el paciente, ¿no?, empieza a tener esfuerzo visual, pensamos en ese vascularización. Entonces, el contexto, cómo se presenta, ¿no?, qué factores aumentan o disminuyen, nos ayuda a hacer el diagnóstico. Es importante, si una anamnesis cuidadosa supera otros estudios, o sea, yo pienso que en la historia clínica lo más importante es la anamnesis, que nos sirve para, nos orienta, ya desde la anamnesis nos orienta ya al diagnóstico, los antecedentes nos corroboran, ¿no?, nos enseñan, el examen físico nos confirma lo que estamos pensando en la anamnesis. Tenemos que valorar también la actitud del paciente frente al dolor. Si el paciente es inquieto, pues un dolor de origen somático. Si el paciente está quieto, si está inquieto, puede ser de origen visceral. Evaluar signos y síntomas que acompañan al dolor. Dolor torácico más disnea, dolor torácico más fiebre, tos y fluctuación. Buscar otros signos, ¿cierto?, síntomas que nos acompañan al dolor. Puede ser torácico, abdominal, que generalmente se segundo punto que vamos a revisar en forma así superficial y puntual es la disnea. Concepto: sensación subjetiva de falta de aire. Sensación subjetiva de falta de aire. El concepto que da el autor: conciencia de respiración desagradable y la dolorosa secundaria aumento del trabajo respiratorio. Ese es el concepto que da el autor. Sensación subjetiva, o sea, que es subjetiva, ¿no? De percepción subjetiva. Así como evaluamos el dolor, la intensidad también evaluamos la disnea. Nos sirve para valorar la magnitud de la disnea en las escalas y que se relaciona con el esfuerzo. El dolor no se va a relacionar con el esfuerzo, mas la disnea sí se relaciona con el esfuerzo. Por ejemplo, el autor dice: disnea grado 1. Cuando el paciente se cansa, siente que le falta de aire cuando camina deprisa en un terreno plano o sube las gradas, ¿no?, o una cuesta. Disnea segundo grado, cuando el paciente camina a paso normal y se cansa. Disnea grado 3, cuando el paciente tiene que pararse para descansar. Y disnea grado 4, cuando el paciente tiene sensación de falta de aire cuando solo camina, hace sus labores personales. Formas clínicas de la disnea presentación. Puede ser aguda o crónica. Aguda, minutos a horas, son los pacientes que van a emergencia con sensación de falta de aire. Tenemos que pensar patologías cardiopulmonares, asma, traumatismos torácicos, tromboembolismo pulmonar, neumotórax, edema en el pulmón, obstrucción por cuerpo extraño a nivel de la ingle. Una vez que descartamos todas esas patologías, una vez que la anamnesis, examen físico, todo el diagnóstico, pensamos recién que puede ser una hiperventilación, un paciente ansioso. Si hay aguda, también va a haber crónica. Es una disnea que se instala en semanas y meses. El paciente ya no entra por emergencia, viene por consultorio externo. Pensamos en ECOC, insuficiencia cardíaca compensada, obesidad, enfermedades neuromusculares, miastenia compensada, guillamola compensada, anemia, ansiedad. Entonces, disnea puede ser de tipo agudo, hay enfermedades que debemos pensar y tipo crónico. En relación a la anamnesis define si la disnea de tipo cardíaca, respiratoria o neuromuscular, principalmente respiratoria, cardíaca o neuromuscular,
otra de repente también, ¿no es cierto? Tenemos que evaluar bien el síntoma principal y complementarlo con otros síntomas. Antecedentes, buscar, ¿no? Hábitos, si es fumador, no es fumador, en qué trabaja con humos, trabaja en minas o ha trabajado en minas, antecedentes patológicos, quirúrgicos, grado de presentación si es gradual, enfermedades crónicas, EPOC, EPIC, cardiopatías isquémicas, fin de presentación brusca, como se dijo, ¿no? Neumotórax, asma, neumopatías infecciosas, neumonías, tromboembolismo pulmonar, entre otras. En relación al examen físico, cuando el paciente va a la consulta, desde el momento de la entrevista tenemos que observarlo, ¿no? Si tiene dificultad para respirar, para conversar, si habla adecuadamente o se cansa de conversar, si el paciente tiene que estar respirando rápido, ver la región supraauricular, si tiene retracciones, si la respiración, ¿no? La respiración de repente la respiración es más lenta, si el paciente está cianótico, lo ve pálido, si tiene dedos en peligro de tambor, si tiene alguna enfermedad articular, ¿no? Si vemos de repente pensamos en una artritis, podemos pensar en una fibrosis por artritis, ¿no? Fibrosis pulmonar por artritis. Al examen físico, ¿no? Inspección, palpación, percusión, articulación, principalmente a la auscultación, ¿no? Cómo están los niveles de seguridad, si hay ruidos agregados, si hay roncantes, sibilantes, si está orientada a disminuir el volumen de seguridad, si hay crepitantes, y también hacer un examen cardíaco. Si no es respiratorio, como digo, puede ser cardíaco o neuromuscular. Dentro de los exámenes básicos, hemograma, para ver si hay anemia, si hay proteinuria, policemia, radiografía de tórax para descartar patologías respiratorias, neumonías, neumotórax, atelectasias, electrocardiograma para ver enfermedades coronarias, espirometría para ver enfermedades respiratorias crónicas, ecocardiograma para ver valvulopatías, problemas del corazón, miocardiopatías, principalmente. El tercer punto que estamos tocando así rápidamente, muy rápidamente, es en relación a la pérdida y ganancia de peso. Bien, el peso es una variable biológica, que resulta del equilibrio entre la ingesta de alimentos y el gasto energético. Entonces, para valorar el peso tenemos que saber, ¿no? Hacer una evaluación del estado nutricional. Dentro del contexto del examen físico, de la anamnesis del examen físico, tenemos que enfocarnos muy aparte del estado nutricional. Hablar de una anamnesis alimentaria, qué tipo de alimento come, cuáles son sus costumbres, el examen físico, medicinas antropométricas, ¿no? De las cuales se viene masa corporal principalmente, exámenes de laboratorio y para evaluar la inmunidad, el estado inmunológico del paciente. Paciente con pérdida de peso. Ustedes tienen hasta las 5:30, ¿no? Por si acaso está acá. Llegamos a las 5:30, ¿no? Pero el tema está acá, se lo pueden quitar. Paciente con pérdida de peso. Pérdida dice cuando pierde más del 10% de peso en un año. Sin la voluntad, o sea, sin querer perder el paciente peso, o sea, sin modificar la dieta y sin aumentar la ingesta de actividad física. Es una causa común de consulta. En pacientes de edad avanzada hay que pensar en enfermedades tipo tumores, cánceres. Si el paciente dice, ha perdido en 2 meses, ha perdido más del 10%, y hay que hacer una evaluación meticulosa. Pierde más del 10% los pacientes con obesidad. Pierde más del 10%, va a llegar al sobrepeso, de repente al peso normal. No, si estás en peso normal, estás bien.
donde se pierde más del 10% sin querer o sin aumentar la actividad física, tenemos que estudiar, por más que su peso sea. Un paciente con obesidad entra en diabetes a peso, y si va a la consulta, vemos que está con índice de masa corporal normal, pues no vamos a tener estado normal, no tenemos que estudiar para ¿sabes? Entonces, ¿por qué se produce la pérdida de peso? Disminución del aporte calórico, aumento de las calorías calóricas, aumento del gasto cardíaco y aumento del ejercicio físico. En relación a la anamnesis, ¿cierto? Tenemos que preguntar si es voluntaria la pérdida de peso, cómo está el apetito, si está haciendo dieta, si está en depresión, si hace actividad física, cuánto ha perdido, en cuánto tiempo, cómo era su peso anteriormente. Hablamos de la edad del nacimiento cuando el índice de masa corporal es menos de 18.5, pero no es un enviador, no está enfermo paciente. Entonces hablamos de pérdida involuntaria, de peso con apetito involuntario. Aumento del gasto de energía, pérdida de calorías por orina por heces, la ingesta de alimentos es insuficiente para compensar el gasto energético. Entonces, pérdida de peso con incremento de apetito, hipertiroidismo, diabetes, síndrome de la absorción, marcado incremento de la actividad física. Entonces, si hay pérdida de peso con aumento del apetito incrementado, también podemos buscar encontrar pérdida de peso con apetito disminuido. Pacientes que tienen cáncer gastrointestinal, infecciones, infección de VIH, endocrinologías, enfermedades pulmonares, cardíacas, enfermedades crónicas, enfermedades gastrointestinales. El examen físico debe ser meticuloso. Medidas antropométricas, pieles negras, valorar la tiroides, valorar ganglios, hepatos comunitarios, buscar tumoraciones. Dentro de los estudios complementarios, ¿no? Tiene que ser individualizados. Hemograma completo, buscar infecciones, eritrosedimentación, velosedimentación, procesos inflamatorios crónicos, glucosa, pensar en diabetes, proteinograma electroforético, ¿no? Problemas renales, problemas urinarios, pruebas de función renal, problemas renales, serología para VIH, problemas hepáticos, sangre oculta en ese, problemas tumorales, ¿no? Colon, estómago. Paciente con ganancia de peso. Dice, ¿no? Cuando aumenta el peso del 25 a 30%, puede ser edema, puede ser obesidad, puede ser masa magra, ¿no? Músculo. Para eso nos sirve el índice de masa corporal, ¿no? Peso en unidad cuadrada que siempre vamos a usar en todos los pacientes en hospitalización. Y nos valora si es el peso normal, sobrepeso o obesidad. Obesidad, clasificación, tenemos que valorar. Tipo 1 cuando es aumento de la grasa generalizada. Tipo 2 es cuando a nivel del tronco y del abdomen. Tipo 3 es a nivel visceral y abdominal. Es la de mayor riesgo cardiovascular. Tipo 4 más en mujeres, tipo obesidad ginecoide, aumenta la grasa corporal del cuerpo, músculos y los glúteos. En relación a obesidad tenemos que evaluar todo. Desde el momento que el paciente estaba, ¿no?, en el vientre materno, si su mamá era fumadora, era diabética, si
si ha recibido lactancia materna, no, si tiene hermanos, son obesos, si tiene algún otro familiar obeso, si el paciente cuando era adolescente era obeso, si es mujer durante el embarazo, cuánto peso ha ganado en el embarazo si estaba embarazada, si es sedentario, estilos de vida, tenemos que valorar todo. Relaciones sociales, si el paciente sufre depresión, la dieta, la suplementación, la dieta rica en grasa, las comidas rápidas, ¿no? Todo eso nos relaciona con el paciente con obesidad. Y también valorar sobre los medicamentos que usted utiliza, antipsicóticos, antidepresivos, antipiréticos, antidiabéticos, corticoides. Valorar desde el punto de vista endocrinológico, Cushing, hipotiroidismo, ovario poliquístico, síndrome metabólico, factores étnicos, socioeconómicos, factores genéticos, ¿no? Hacer una evaluación completa en relación a la obesidad. En relación al examen físico, valorar peso, talla, índice de masa corporal, como se les ha dicho, distribución de la grasa, lo que hemos conversado, perímetro abdominal, piel y maneras, cantosis negrita, el paciente que tiene ¿no? el cuello, el cuello inguinal, axilas oscuras, pensar en un síndrome metabólico. En relación a exámenes complementarios, hemograma, glucosa, perfil lipídico, ácido úrico, urea, creatinina, examen de función hepática, estudios especializados, ¿no? Tolerancia a la glucosa en pacientes con diabetes, hiperinsulinismo, hipotiroidismo. Otro punto es el edema. ¿Qué es el edema? Tumefacción o hinchazón de la dermis y tejido signoso cutáneo. Se puede observar y diagnosticar mediante el examen físico. ¿Dónde buscamos el edema? ¿No? Cuando estamos examinando, si es una persona que camina, buscamos en miembros inferiores. Si es una persona que está postrada, en región sacra y zonas de debilidad. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Con el signo de la fovea o signo de Godet. Presionamos sobre la parte que está aparentemente edematosa, ¿no? Por unos segundos y vemos ¿no? la retracción de la hendidura que se produce en la zona donde se ha presionado. En el hospital es subjetivo, ¿no? Leve, moderado, severo. Aquel autor del doctor, gente, ¿no? Dice que en 4 grados que pueden leer, ¿no? Para algunos grados, grado 4. ¿Cómo hacemos el examen en general? Vemos la fovea, dónde está el edema, color de la piel, paciente con edema, con piel pálida, que es el problema renal, piel de un color liquida, rojiza, puede ser problema inflamatorio, valorar la temperatura, el aspecto de la piel, edema en piernas con piel áspera, podemos hablar de hipotiroidismo, edema solo en miembros inferiores con una piel lisa, húmeda, hipotiroidismo, la consistencia, edema duro, edema blanco, edema bien, hipotiroidismo, edema blanco de desnutrición, problema renal, cardíaco, aparición, ritmo, aparición, si es en la mañana, en la tarde, si es en la mañana, problema renal, si es en la tarde, problema cardíaco, pánico, vinculado con la posición, hipoproteinemia, y así tenemos que buscar todas las características del examen de edema. Tipos, edema generalizado y localizado. Generalizado hablamos de la nasal, asociado a transescente. La nasal se acompaña de derrame pulgar, asitis, tenemos que hablar peso diario, diuresis,
las proteínas, algunas proteínas. El examen de orina pues está perdiendo proteínas por orina. Si hay un edema generalizado, también un edema generalizado. Puede ser simétrico o asimétrico. Asimétrico, edema venoso, ¿no? Unilateral, miembros inferiores, liga fovea, no produce dolor, generalmente la trombosis venosa profunda. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Por ultrasonido, ¿no? El ecodoppler venoso. Si estamos frente a esto, tenemos un factor de riesgo. Reposo prolongado, paciente que no se moviliza, con insuficiencia cardíaca, se sospecha de neoplasia, operados de cadera, pacientes que tienen varices en miembros inferiores, pacientes que tienen obesidad, bueno, puede dar el edema venoso agudo, ¿no? El segundo tipo de edema unilateral es el edema tipo linfático. Es muy similar, unilateral, postoperatorio, puede ser por una neoplasia, puede ser por invasión de parásitos, y lo que caracteriza a este edema es la dureza, es más duro que el edema tipo venoso. El tipo venoso, el tipo linfático y el tipo inflamatorio. Etiología infecciosa, celulitis, etiología traumática, traumatismos. Nos acompaña acá de dolor, calor, rubor, impotencia, acá de erupción de traumatismos. También hablamos de un edema sistema nervioso central, con parálisis del tono de los pasos, una parálisis vasomotora. Hablamos de edemas simétricos ahora, ¿no? Puede ser problemas de insuficiencia cardíaca, cirrosis, problemas renales, desnutrición, insuficiencia nerviosa crónica. Lo más común, los pacientes que dicen tengo varices en miembros inferiores, se les hinchan las dos miembros inferiores, edemas generalizados por aumento de la permeabilidad capilar, edema microbiológico, edema hepático, edema relacionado con efecto de fármacos. Doctor, cada vez que toman lodipino, me hinchan las piernas en la noche, piensa que es problema renal, pero es por la nutrición de la lodipino, ¿no es cierto? Bien, no estamos en la hora. Decía el tema de fiebre. Van a hablar de fiebre clásica, nosocomial, fiebre de desconocido, conceptos, fiebre aguda, fiebre crónica, fiebre de desconocido, clásica, No, los he dejado ahí. No, ¿cómo pues? Está acá, ¿no es cierto? Está acá la. Gracias. Listo, se acabó. Creo que ya. Creo que. Ah, sí, sí.